Feminicidio. Esa es la palabra que pronunció muchísimo líder comunitario en Carolina del Norte durante todo el mes de marzo. Y aunque ha sido una palabra que ha venido a la mente de muchos líderes comunitarios, en el mes de marzo se habló con muchísima más fuerza y mucha más contundencia a propósito de que en lo que va de año, solamente en los 3 primeros meses del año 2024, 15 mujeres han sido asesinadas en Carolina del Norte, casos registrados, porque ya han dicho las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y que protegen a las mujeres en peligro o víctimas de violencia doméstica, que las estadísticas nunca son las exactas cuando hay casos en los campos, en las zonas rurales que no son reportados. Pero en medio de todo este reconocimiento de la labor de la mujer durante el mes de marzo, la ciudad de Durham dio una muy buena noticia a la comunidad latina, y es que se hizo una proclama de la que nos va a hablar Pilar Rocha, quien es presidente del Centro Hispano y estuvo allí juntito a las autoridades municipales ayer, 1 de abril, en la ciudad, digamos, en el Consejo Municipal, hablando con estas autoridades, pero es ella la que nos va a contar qué fue lo que pasó y por qué hoy, en medio de esta lucha, se dibuja una sonrisa en tu rostro. Bienvenida, gracias Pilar por estar acá con nosotros en la conexión. No, Corina, a ti muchas gracias porque has estado, también has sido gran parte de todo este movimiento que se está dando ahora eh, sobre todo pienso que es como de que todo el mundo reconozca que esto está pasando, porque creo que lo sabemos, pero no se le ha dado el nombre que es ni la importancia que es. Y aunque sabemos que ya ha habido grupos que han estado trabajando en esto, que ha habido muchas organizaciones también apoyando a las mujeres, pues tenemos que seguir trabajando para que no siga sucediendo y no sigamos viendo esta clase de feminicidios y de homicidios de género que se han aumentado. Entonces, y creo que también es importante destacar el trabajo de esta unión de mujeres que venimos trabajando y de organizaciones y otras personas, también hombres que han estado apoyando este movimiento y lo que estamos logrando es que sea reconocido pues en estos gobiernos locales y que por lo menos empiece a haber esa intriga de por qué no lo llamamos feminicidio y qué es lo que pasa, ¿cierto? Y que también qué hay que hacer y que hay que dar más recursos y trabajar más en que esto siga pasando. Y pues la primera proclama la tuvimos en Cárboro. Y en esta proclama trabajamos específicamente con el Consejo de Mujeres de la ciudad de Durham. Acudimos a ellas porque también pensamos que es importante apoyarnos con estos grupos. Y Gloria de los Santos, que es la pasada directora de este grupo, lo trajo a la mesa a sus compañeras del consejo y todas unánimemente la aceptaron, la adoptaron y dijeron, pues la vamos a traer a nivel ya municipal, a nivel del alcalde y del consejo para que ellos adopten esta proclamación y eso fue lo que pasó ayer. Afortunadamente lograron que se adoptara. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son puntos? Yo sé que fueron muchos puntos los que se abordaron, pero ¿cuáles son los puntos que te vienen a la mente que se reconocieron en esa proclama? Sí, básicamente, pues que definitivamente hay que trabajar y pedir a la legislatura y hacer un trabajo de un cambio de política en el que el feminicidio sea clasificado como feminicidio, no como un homicidio regular, ni homicidio, perdón, de género, sino como un feminicidio, de que hay que seguir apoyando a las mujeres definitivamente para que esto no siga sucediendo y de que se siga reconociendo tanto a nivel local como a nivel estatal. Se hizo mucho énfasis, claro, en reconocer, pues en el mes de la mujer, en el mes internacional de la mujer, pues los aportes y la importancia de la mujer, pero también reconocer que esto está pasando y que la violencia doméstica está llevando a estos feminicidios y que hay que reconocerlo.
Sí, hubo uno de los párrafos que nos llamó muchísimo la atención y es el hecho de que la ciudad de Durham se compromete a apoyar los esfuerzos legislativos para clasificar el feminicidio como delito, un delito distinto, Ujú. garantizando que los que perpetran este tipo de crímenes rindan cuentas de sus actos y sus víctimas reciban la justicia que merecen. Pero ¿cuáles crees tú que son los siguientes pasos, Pilar? ¿Hacia dónde va este movimiento o cuánta factibilidad hay de que en el Consejo, en la Asamblea General sean escuchadas este tipo de propuestas? Sí, yo creo que los siguientes pasos es seguir buscando apoyo de más gobiernos locales, pero también siento que hay que hacer mucho trabajo de información y de conversaciones tanto con estos mismos gobiernos locales para que entiendan realmente ir más allá de una proclamación, ¿cierto? Y que no se quede la proclamación, el papel se guarda, sino qué conversaciones vamos a tener de ahora en adelante. Y también pues conversaciones transparentes, genuinas, donde se pueda decir, sí, hasta aquí podemos llegar, esto es lo que no se puede hacer, esto sí lo vamos a hacer y nos comprometemos realmente a hacerlo, ¿cierto? Más que en el papel, pero siendo realistas y teniendo pues unas bases bien fundamentadas para que cuando realmente lleguemos a ese nivel más alto, traigamos toda esta fuerza con mucha más, sí, información, todos, mucho más, mucho mejor informados para poder llegar a un resultado positivo. Ahora que las personas que nos siguen te están viendo y a partir de que el Centro Hispano propuso, comenzó a mover estas teclas, empezó a mover estos hilos para hacer un trabajo de concientización profunda, a partir de que cada vez estos feminicidios están más cerca, nos tocan más cerca. Em, ¿Cómo ves tú, cómo explicarle a nuestra gente qué es lo que va a pasar si el feminicidio se tipifica o se clasifica como un crimen específico y especial? ¿Por qué tenemos que movernos todos para apoyar este movimiento? Sí, excelente pregunta. Sí, necesitamos movernos y el cambio que va a hacer es que las personas que son las autoras de estos feminicidios van a recibir unas penas más altas, ¿cierto? En todo el sistema judicial. ¿Y eso qué quiere decir? Esperamos, ¿cierto? Que entonces la persona va a pensar un poco más acerca de esto, ¿no? Cuando va a cometer aunque sabemos que pues son muchos factores, no es solamente ese factor, ¿cierto? Pero sí va a ayudar a que por lo menos tengan en cuenta eso y que si pasa, pues definitivamente va a haber un castigo mayor, porque así tiene que ser, ¿cierto? Cuando es algo mucho más, y creo que en eso es en lo que tenemos también que informar mucho a nuestra comunidad en todas las áreas, en todo para que podamos y para que sigamos empujando que esto siga pasando. Y esto es lo que hay que informar, perdóname, también a los jueces inclusive a las personas que están en el gobierno, porque lo que vemos nosotros es que hay un desconocimiento total de esto. O sea, hay personas que es la primera vez que escuchan esta palabra. Y ayer lo vimos, había otras personas ahí en el público y algunos conocidos y bueno, ¿y qué estás haciendo acá? Porque como que no veían la relación porque iban a hablar de otras cosas y cuando yo expliqué quedaron como que, oh, sí, sí leí un artículo, recuerdo, pero como que les costó trabajo esa conexión. Y ahí es donde uno dice, tenemos que hacer mucho trabajo en esto para que también muchas más personas se unan a estas Sí, peticiones. hay mucho que hacer y una de las cosas que ustedes planteaban durante la conmemoración del Día de la Mujer en la sede de Chapanoque Road, en el Centro Hispano, donde hubo un evento de concientización muy poderoso y muy importante. Allí ustedes hablaban también de la importancia de que se empezaran a hacer investigaciones, de que se empiecen a hacer estadísticas más formales, más serias, que eso le daría a todo este movimiento un piso jurídico muchísimo más sólido. ¿Cuáles serían esas ventajas de que las estadísticas sean las reales y que un homicidio a una mujer no sea metido en el mismo saco en donde son metidos todos los otros homicidios?
Sí, es importante porque así es como podemos de verdad mover y hacer esos cambios, porque cuando hemos hablado con algunas personas buscando el apoyo de estas proclamaciones, de la petición, esa es la primera pregunta porque, claro, los datos son importantes. O cuando tú dices que han aumentado los casos, ¿qué quieres decir? Yo busco y no encuentro nada de estadísticas. Entonces, ¿en qué nos estamos basando cuando tú dices han aumentado? Y claro, ahí es donde tú dices, nosotros vamos, miramos esos homicidios que han pasado por violencia doméstica, nos basamos en eso, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No es algo muy conciso, muy consolidado. Entonces sí hay que ir y hacer esa tarea para poder mostrar, sí, mire, sí, esto es lo que está pasando y sí están aumentando, sí está pasando esto. Y volvemos a lo que tú mencionabas al comienzo. Estos son los casos que se han reportado, hay casos que no se reportan, que no están aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Y es algo que está pasando no solo en nuestra comunidad. Yo hablaba con alguien más y me hacía pensar y recordar, no, mira esos casos que salen a veces en esas documentales o en esos shows de televisión, ¿cierto? Donde muestran del FBI esos casos que han pasado y uno ve, sí, las mujeres que desaparecen y luego se dan cuenta que sí, que fue el esposo que la asesinó. Y claro, ya tú piensas y dices, sí, esto es algo y que viene de tiempo atrás y que sigue aumentando, porque claro, lo vemos más de cerca, pero ¿dónde está esos números, ¿no? Esa investigación, esa evidencia que llaman datos sólidos, duros, para Ujú. poder uno decir, sí, mire, esto es lo que está pasando y tenemos que buscar esa solución. Claro, hay mucho que hacer, pero una de ellas es llamarlo y clasificarlo como es. Exacto. Y en efecto cascada, cuando la mujer que está siendo víctima de violencia doméstica está viendo todo un movimiento que cada vez crece y se consolida, puede sentir un poco más de confianza en el sistema. Así que, como dices tú, hay mucho que hacer y yo me hago eco de las palabras del alcalde de la ciudad de Durham cuando felicita a las mujeres y en específico a las mujeres latinas por esas luchas incansables que somos capaces de dar durante todos los años y que no hay que esperar que sea el 8 de marzo para recordarla. Pero te felicito, Pilar, por llevar adelante también esta iniciativa y sumar a tu abanico de actividades y de programas y de proyectos que ejecutas este en específico, que es la visibilización del feminicidio. Muchísimas gracias por tu tiempo y me gustaría cerrar este contacto pidiéndote un consejo o un mensaje para las mujeres que nos están viendo. Y definitivamente lo he repetido mucho, es busquen una red de personas o una persona en la que ustedes puedan confiar y le puedan confiar todo lo que está pasando para que no lleguemos a este punto. Y sé que hay muchos recursos, sé que faltan un montón, pero por favor confíen en alguien cercano que le puedan ustedes contar lo que está pasando. Muchas gracias, Pilar. Muy buenas tardes y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Corinne.